Bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elizabeth Casamayo y estoy en Tacna, Perú. Este es el tercer video de las guarniciones para Navidad. Si no has visto el primer video, te lo has perdido, así que aquí te dejo algunas imágenes. El segundo video también estuvo muy delicioso, ese acompañamiento. Y en este tercer video te voy a enseñar una deliciosa guarnición que se trata de una coliflor gratinada. Van a ver que lo hacemos muy rápido, requiere de horno, no se van a arrepentir porque es una opción más que les doy para que puedan acompañar su plato principal en estas fiestas. Sin más que decirles, empecemos con esta receta. Y bueno, empecemos con esta receta. Los ingredientes son una coliflor, 2 tazas de avena, puede ser harina de avena, puede ser avena en hojuelas, no hay problema. Luego 1/3 de azúcar, si es un vaso, mitad de vaso, si es una taza, 1/3 de una taza. Luego 2 cucharadas de pan molido, un huevo, media taza o 100 gramos de mantequilla sin sal. Si no llegan a encontrar mantequilla sin sal, no hay ningún problema, utilicen mantequilla con sal, de preferencia que no tenga sal. Sal al gusto, medio molde de queso, puede ser queso fresco, en este caso estoy utilizando queso paria, pero ustedes pueden utilizar el queso que a ustedes mejor les parezca. Y una cucharadita de levadura en polvo, o puede ser también levadura que viene ya en pequeños granos, no hay ningún problema. Y para decoración, opcionalmente, porque no es necesario, pueden utilizar cilantro, perejil o algo que le quieran echar encima. La verdad que simplemente es para darle un toque de color. Y con todos estos ingredientes vamos a comenzar con esta deliciosa receta. Y bueno, ahora comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con nuestra coliflor. Simplemente lo que hacemos es trocearla en pedazos grandes. Lo que pueden hacer es cortarla por la mitad primero para que puedan manipularla de una manera un poco más fácil. Y así siguen cortando toda la coliflor hasta obtener trozos pequeños. Y listo, ya tenemos nuestra coliflor y aquí traemos nuestra olla. Esta olla ya tiene agua, así que simplemente lo que vamos a hacer es agregar nuestra coliflor troceada. Una vez que ya tenemos nuestra olla, ahora lo que hacemos es simplemente taparla. Y ahora lo que hacemos es colocar la olla con la coliflor y la ponemos a hervir. Yo la puse por un lapso de 15 minutos con tapa. Y después de ese tiempo, con la ayuda de un tenedor, fácilmente se pueden comprobar si las coliflores ya están listas. Debido a que vi que todavía le faltaban, las puse a hervir por un tiempo más. Y en esta oportunidad, con la olla sin tapa. Mientras nuestra coliflor sigue hirviendo, ahora es tiempo de preparar nuestra levadura. Le vamos a agregar un poquito de agua tibia y luego le agregamos un poquito del azúcar que tenemos separado para nuestra receta. Luego lo mezclamos bien y lo dejamos en reposo por aproximadamente entre 10 a 15 minutos mientras seguimos con nuestros otros ingredientes. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle click a la campanita para que te avise cada vez que suba un video nuevo. Y sobre todo para que no te pierdas esta edición navideña que estaré presentando en este canal. Ahora sí, continuemos con el video. Y después de haber transcurrido algunos minutos, aproximadamente entre 10 a 12 minutos, lo que hacemos es, con la ayuda del tenedor, nuevamente procedemos a comprobar si nuestra coliflor ya está lista. Y como pueden ver, con el simple contacto, la coliflor prácticamente se comienza a deshacer. Entonces es momento de apagar la cocina y llevar nuestra coliflor para retirarle el agua y ponerla a escurrir hasta la espera de su utilización. Mientras tanto, podemos ver que después de transcurrido el tiempo entre 10 a 15 minutos, es así como nos queda nuestra levadura. Ahora sí, continuemos. Y bueno, mientras que se enfría nuestra deliciosa coliflor, lo que vamos a hacer es rallar nuestro queso. Ahora, si no tienen procesador de alimentos, lo pueden hacer con el rallador manual o lo pueden cortar en láminas delgadas, no hay problema. Cualquiera de esas opciones es lo que les doy. Simplemente lo que van a hacer es cortar el queso en tiras, que es lo mejor o la forma más fácil.
porque de este modo sí va a entrar, como ven, sin ningún problema. Y bueno, de una vez que ya lo tenemos cortado en tiras para que pueda entrar acá en el rallador, ahora simplemente lo vamos a colocar para rallarlo. Pero antes prácticamente no es algo mío, sino que yo realmente ya ahora yo lo estoy recomendando. Cuando tengan equipos electrónicos en la cocina, traten de protegerse los oídos, de veras, porque a la larga o a través de los años se van a arrepentir. En este caso, si estás en el hogar, ponte unos audífonos, ya sean los que vienen en vincha o inalámbricos. Esa es una recomendación que les digo, es opcional, pero es recomendable. Y retiramos nuestro vaso de queso y simplemente lo vaciamos a un recipiente. Lo vaciamos todo. Luego en una vasija vamos a ir colocando nuestra coliflor. Acá tenemos la coliflor totalmente escurrida. La colocamos. Eso es de los audífonos que realmente te olvidas que los tienes puestos. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a triturar nuestra coliflor. Como ya ustedes lo saben, simplemente lo presionan encima de cada una de las coliflores. Pueden ir moviendo a ver si es que se ha quedado algún trozo que todavía no se ha, digamos, triturado bien por la cuchilla. Así que simplemente lo localizan y lo presionan. Como pueden ver, una forma es de que los parzan de este modo. Se van a dar cuenta si quedaron trozos. Yo ya veo que no. Ya está. Lo que vamos a hacer es, le agregamos el huevo. Le bajamos la velocidad a 4 para que no salpique. Y una vez que lo terminamos de mezclar el huevo, ahora lo que vamos a hacer es ir agregándole nuestra avena. Como les dije, puede ser harina de avena o puede ser avena en hojuelas. Le van agregando. Simplemente lo mezclan con una espátula. Esto más que todo para evitar que la avena salte a su cara. Primero lo incorporan con la misma masa de la coliflor. Ahora le agregamos nuestra levadura que habíamos dejado en reposo y de igual modo lo movemos. Esto lo podemos ir limpiando. Limpiamos las cuchillas con una espátula de silicona, puede ser, porque es más flexible y se amolda al agujero que tiene esta batidora. Puedo traer un recipiente y lo paramos a un lado. Ahora lo que le vamos a agregar es el azúcar. Aunque también el azúcar es opcional. Recuerden de que la coliflor tiene un dulce natural muy bajo, pero que se percibe realmente con el paladar. Esto es simplemente para acentuar el sabor, pero como les dije, es opcional. De todas maneras, dense cuenta que la cantidad de azúcar es poca, la que yo estoy utilizando. Pero como les dije, no hay necesidad de utilizarla, no es un ingrediente obligatorio, ¿no? Eso es opcional. Pero como les dije, pueden reducir la cantidad también. Así que ahora vamos a echarle la otra taza de avena. Lo revolvemos. Como vieron, es muy fácil, no toma nada de tiempo. Y ahora lo que le vamos a agregar es de la mitad, solamente una tercera parte de la mantequilla que hemos tenido en reposo. Como está blanda, como ven, se esparce rápidamente. Miren, acá hay unos pedazos que le ha faltado triturar. Y seguimos mezclando. Y ahora le vamos a echar un poco de sal al gusto. Y ahora le vamos a agregar la mitad del queso que tenemos en nuestro envase. Y simplemente lo mezclamos. ¿Listo? Ya tenemos lista nuestra masa. Ahora que ya tenemos la masa, la dejamos a un lado. Y ahora lo que vamos a hacer es engrasar nuestro molde. Ahora lo que traemos es simplemente nuestro molde Pyrex. Lo que vamos a hacer es engrasarlo con la mantequilla que tenemos. Tenemos un molde resistente al calor. Luego tenemos papel para el horno, papel mantequilla, papel manteca, de acuerdo a como le digan en su país. Y lo vamos a cortar del tamaño de la base del horno y que sobren
digamos, extremos en la parte de afuera. Antes de agregar el papel, lo que vamos a hacer es mantequillar. Nos vamos a ayudar de una brocha. Pueden utilizar también spray de cocina, pueden utilizar aceite, no hay problema. Lo que hacemos es coger un poco de nuestra mantequilla y simplemente la colocamos en la base del molde. Y simplemente, como si fuera una brocha, lo esparcemos por todo el fondo del molde. Y acá también en las paredes. Le mantequillamos las paredes, le damos vuelta y hacemos lo mismo con esta pared. Lo bueno que esta brocha es muy práctica, se amolda de acuerdo a los movimientos que uno haga. Tin, tin, tin. Este es divertido. Y te hago acordar que cuento con varias redes sociales donde tú puedes ingresar y ver diferente contenido de este canal. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro papel. Lo colocamos de tal modo que entre, como tiene la mantequilla, entra perfecto. Y les va a sobrar estos lados, no hay problema. Y ahora simplemente lo jalamos un poco para que esté igual casi esta parte con esta parte. Y ahora con su misma espátula, aunque no lo crean, lo vamos a pasar por acá. Agarramos un poco de la mantequilla que tenemos, apenas nada más, y lo esparcimos también acá abajo. Lo esparcimos bien, bien, bien con mantequilla. Acogemos un poquito más si es necesario. Y listo. ¿Listo? Ya está. Ahí está. Y ahora que ya tenemos engrasado nuestro molde, lo dejamos a un lado porque falta, aunque no lo crean, todavía falta un pequeño procedimiento que es así, rapidito, así, y es necesario. Lo que vamos a hacer es, en una taza que sea resistente al horno microondas o al calor, nuestra mantequilla restante la vamos a colocar en esa taza. Lo queremos líquido, entonces. Y ahora lo llevamos al microondas por un lapso entre 5 a 10 segundos más o menos, pero más o menos unos 5 segundos porque ya está blanda. Si no quieren usar mantequilla, pueden usar aceite de oliva también, pero de preferencia mantequilla porque eso es lo que le va a dar después un color bonito a este pastel. De una vez que ya tenemos nuestra mantequilla derretida o líquida, la dejamos a un lado. A mí me tomó entre 15 a 20 segundos en el microondas, pero lo estuve sacando de 5 en 5 segundos y lo estuve moviendo para que prácticamente al momento de que se derrita, de que sea de manera uniforme. Y va a depender mucho de la potencia del microondas que tengan ustedes. Ahora lo que vamos a hacer es coger nuestro pan molido y lo vaciamos en la mantequilla derretida y lo movemos. Esto va a quedar como una pequeña pasta. Lo dejamos a un lado y ahora sí comenzó lo bueno. Vamos a agregar a nuestro molde nuestra coliflor con todos los ingredientes. Lo vamos agregando y lo vamos esparciendo por todo el molde. Esto va a salir riquísimo y ya van a ver ustedes. Si es que aún no lo han preparado de este modo, no se van a arrepentir cuando lo hagan ahora para las fiestas. Lo esparcemos por todo el molde. Ya tenemos nuestra masa. Solo que suena el aire de la puerta, así que no se asusten. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle la mitad de nuestra mezcla y lo vamos a esparcir. Esto es lo que le va a dar un color bonito a nuestro pastel. Y le seguimos echando a los bordes. Y le vamos a agregar nuestro queso. Ahora lo que le vamos a agregar es simplemente nuestra mezcla. Vamos a echar así por todas partes. Van a ver que esto va a quedar totalmente una delicia. Y ahora que ya tenemos lista nuestra coliflor,
Ahora lo que vamos a hacer es ingresarla al horno. Pero antes tienen que precalentar el horno por un lapso entre 10 a 15 minutos a una temperatura entre 180 a 200 grados centígrados. Y ahora simplemente con mucho cuidado lo colocamos al horno. Y lo colocamos al horno a una temperatura de 180 grados por un tiempo entre 20 a 30 minutos. Y si te gustó el video, ponle un like y deja abajo cualquier comentario que desees para yo estar contestándote a la brevedad. Ahora sí, continuemos. Se van a dar cuenta que ya está cuando la superficie esté dorada. Una vez que ya transcurrió el tiempo y hemos visto que la superficie está dorada, ahora simplemente lo que hacemos es apagar el horno y le colocamos la opción de gratinado por un lapso de 10 minutos. Esto va a permitir que el queso se termine de dorar. Y de una vez que lo retiramos del horno, lo dejamos en reposo por alrededor de unos 30 minutos más o menos, o hasta cuando vean de que está tibio, medio frío, de acuerdo a como ustedes lo quieran consumir, pero aproximadamente unos 30 minutos. Y mientras va enfriando, vamos disfrutando de esta hermosa vista de este delicioso pastel de coliflor. Díganme en los comentarios con qué lo acompañarían, si es que ustedes lo quieren comer como plato principal. Y si quieren que sea la guarnición de algún plato principal, díganme también con qué plato principal utilizarían esta guarnición. Y después que han pasado 30 minutos, van a notar que todavía está un poco tibio, pero ya uno lo puede tocar sin problemas. Estas dos asas que hemos colocado acá, esto nos va a ayudar si queremos desprender el pastel y colocarlo, digamos, en alguna fuente. Lo sostienen de ambos lados del papel y lo colocamos acá de frente. Sirve para eso justamente, para pasarlo de un lugar a otro. Perfecto. Lo pueden cortar o simplemente lo dejan así como está y lo dejan en la fuente. Ahora lo que yo voy a hacer es cortarlo, ¿no? Para que se vea mejor. Vamos a cortar. Ahí está, y procedemos ahora a cortarlo para servir. Vamos a girarlo un poco y vamos a cortar una parte del medio. Y vamos a cortarlo por acá. Y bueno, ahí tenemos nuestro delicioso gratinado de coliflor. Y bueno, déjame abajo en los comentarios qué te pareció esta delicia de coliflor gratinada. La verdad es que está muy deliciosa, desprende un olor riquísimo del queso. Además, como pueden ver, rinde para toda su familia y sobre todo para estas fiestas. Y si les sobra algo, aunque lo dudo mucho, lo pueden calentar al día siguiente en el microondas. Si les gustó este video, pongan un like y déjenme abajo cualquier comentario que yo les estaré respondiendo a la brevedad. Para empezar, tienen la consistencia como si fuera de un puré. Realmente se deshace solito. Miren, es una exquisitez. La verdad que está muy bueno. Se siente como un algodoncito suave que se deshace en tu boca. Y contrasta un poquito con lo crocante del queso que ha quedado en la parte superior, y de veras está delicioso, de veras es una experiencia fenomenal. No lo combinen con nada para que puedan experimentar este sabor, de veras. Rico, bueno, delicioso. No sé ustedes, pero yo creo que ni siquiera como acompañamiento, sino también puede ser hasta como un plato principal y encima le agregan verduras al lado. Creo que con esto sería suficiente para cualquier persona. Pero si no, en todo caso, como un acompañamiento o guarnición. La verdad que no se van a arrepentir. Sale toda una fuente completa para que ustedes lo disfruten en familia.
Recuerden que en la parte de abajo ha quedado todavía el papel, así que ese papel, aunque no lo crean, les va a servir como un soporte. De una vez que se enfríe pueden ir retirando el papel, o más que todo tengan precaución cuando vayan comiendo para que no se coman el papel. Espero que les haya gustado esta delicia de receta. Sin más que decirles, me despido, cuídense mucho y los veo en el siguiente video. Bye.